Hablemos un poco más entonces de las patentes. Las patentes pueden ser entonces patentes de invención y patentes de modelo de utilidad. Las patentes de invención protegen productos o procedimientos. Las patentes de modelos de utilidad protegen artefactos, herramientas, instrumentos, mecanismos, objetos. Resumamos todo eso, productos, bienes tangibles más bien. Obviamente no se protegen mediante patentes de modelo de utilidad, procedimientos o sustancias. Las patentes de modelo de utilidad deben cumplir únicamente con dos de los requisitos, novedad y aplicación industrial. Se las exime del requisito de altura inventiva, por eso algunos autores se refieren a estas patentes como pequeñas invenciones. La duración de la protección, en el caso de los modelos de utilidad, es de 10 años, que es la mitad en Colombia de la protección que se otorga a las patentes de invención. Miremos un poco más de cerca los requisitos de patentabilidad. Los tres requisitos, como acabamos de decir, se aplican a las patentes de invención. A las patentes de modelo de utilidad se aplican dos de ellos. El de novedad se aplica a ambas patentes. La novedad hace referencia a que el desarrollo, las reivindicaciones no estén contenidas en el estado de la técnica, es decir, el estado del conocimiento al cual tenemos acceso a través de bases de datos y otras formas de registrar el conocimiento universal. El nivel inventivo hace referencia a que el desarrollo, las reivindicaciones que se están solicitando para protección, no sean el resultado obvio de el conocimiento que un experto o un conocedor de la materia tiene sobre el desarrollo específico. Y la aplicación industrial hace referencia a la susceptibilidad de aplicación del desarrollo. Según la normativa de la Comunidad Andina de Naciones, que aplica obviamente a Colombia en temas de protección de la propiedad intelectual, no se consideran invenciones un listado significativo de potenciales inventos. Por ejemplo, los descubrimientos, las teorías científicas, los métodos matemáticos. Los programas de computador no se consideran invenciones. Las obras literarias, los planes, reglas y métodos para el ejercicio de las actividades intelectuales, el todo o parte de los seres vivos, las formas de presentar información. Algunas de estos ítems que no se consideran invenciones, que no se podrían patentar como inventos o como modelos de utilidad, sin embargo se pueden patentar mediante otras modalidades de protección de la propiedad intelectual. Y algunas invenciones no son patentables, por ejemplo, cuando sean contrarias al orden público o la moral, cuando pongan en riesgo la salud o la vida, cuando se refieran a procedimientos esencialmente biológicos para producir las plantas o los animales, o cuando se refieran a una planta, a un animal o a una de sus partes. Y cuando se refieran a métodos terapéuticos, quirúrgicos o de diagnóstico. En esos casos, en la normativa que aplica a los países de la Comunidad Andina de Naciones, no es posible acceder a patentes. Eso no quiere decir que en otros países no se pueda tampoco acceder. De hecho, un buen grupo de países accede al patentamiento de varios de estos elementos que señalamos aquí. Respecto al trámite, el trámite está resumido esquemáticamente allí por Vivas y Lamus. Son 8 etapas que van desde la radicación de la solicitud ante la Superintendencia de Industria y Comercio, la Oficina de Patentes, el examen de forma, la publicación, la solicitud del examen, la oposición de terceros. Cuando no hay oposición de terceros, se procede entonces ya en forma al examen de patentabilidad y resuelto el asunto del cumplimiento de los requisitos de patentabilidad sobre los cuales hablamos ahora, hay una decisión final que si es positiva, pues entonces se otorga la patente y se entra al periodo de mantenimiento de la patente, que tiene pues una vigencia dependiendo de la duración de la patente. Si es modelo de utilidad 10 años,
si es invención 20 años. ¿Cuánto tiempo se demora el trámite? Bueno, según este documento de estos funcionarios de la Superintendencia de Industria y Comercio, el trámite en Colombia para una patente puede durar entre 3 y 5 años. La duración de la patente comienza desde la fecha de presentación de la solicitud. Y obviamente después de adjudicada la patente viene el periodo de mantenimiento hasta que se cumplan los 10 o los 20 años según el caso. En este periodo de mantenimiento pues es necesario pagar anualmente unas cuotas de sostenimiento. ¿Son costosos los trámites de una patente? No, los derechos ante la Superintendencia de Industria y Comercio no son tan costosos. Allí vemos unas cifras. Estas cifras son, bueno, tienen ya algunos años, 2010, pero para el efecto son ilustrativas. A lo que queremos llamar la atención es que los costos no son muy sustanciales en esta etapa, o mejor dicho, en cuanto a los derechos que hay que pagar a la Superintendencia de Industria y Comercio. Incluso hay unos descuentos hasta del 75% para personas naturales, MIPYMES, universidades y entidades que cumplan con unos requisitos establecidos en los artículos, normalmente las resoluciones de tarifas que saca el gobierno. ¿Dónde están entonces los costos? Porque se habla de altos costos en la obtención de patentes. Los costos están asociados más que todo al pago de los abogados. Si bien es cierto, no es necesario acudir a los abogados para obtener una patente, es conveniente. Sobre todo si es una patente importante sobre la cual pues se esperan retribuciones económicas muy importantes. En ese caso pues es conveniente acudir a los patentes, a los abogados de patentes, quienes tienen la experiencia y el conocimiento especializado para redactar con cuidado la patente, de manera que proteja adecuadamente el desarrollo. Es por allí por donde están los costos de patentamiento. Obviamente, si vamos a patentar solamente en Colombia hay unos costos asociados. Si queremos patentar también en otros países, Estados Unidos, los países europeos, Japón, países del sudeste asiático, China, en fin, pues obviamente los costos se incrementan. Y se incrementan en la medida en que tengamos que acudir a abogados de esos países. Hay un mecanismo para facilitarle a los titulares de las patentes proteger su invención en varios países simultáneamente, y es el PCT o el PCT, el Patent Cooperation Treaty. Es una ventanilla, Colombia es signataria del PCT, es una ventanilla que hay en la Superintendencia de Industria y Comercio, a través de la cual un interesado puede solicitar simultáneamente protección a un invento simultáneamente en varios países. Y finalmente es importante hacer referencia a los reglamentos de propiedad intelectual. Normalmente las instituciones tienen reglamentos o documentos o normas que establecen sus políticas y pues sus decisiones estratégicas y operativas respecto a la protección de la propiedad intelectual. En este caso, la Universidad Nacional tiene un reglamento de propiedad intelectual que se puede descargar a través de la web, y en ese reglamento pues están definidos elementos como la titularidad de los derechos cuando hay un desarrollo que surge en el contexto de las actividades de los profesores y los estudiantes. Obviamente se trata el tema de la cesión de los derechos patrimoniales a los autores, las cláusulas de confidencialidad y de protección de la propiedad intelectual que deben establecerse en convenios y contratos, y el reconocimiento de las regalías incluso a los autores como incentivo a su inventiva y creatividad. Estas son las referencias de la presentación y con eso terminamos.